Son ya las 7 de la tarde con 4 minutos. Saludos, Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Benito Rojo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco Arismendi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que cancelaba la reunión con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dice que el diálogo sigue, pero con la CEGOP y la SEP. ¿Para qué hacen todo eso? Lanzó la presidenta en torno a las manifestaciones, bloqueos y violencia que han desatado esta semana, la disidencia magisterial. La presidenta Sheinbaum pues dijo que todavía este miércoles tenían plena reunión para hoy viernes. Sin embargo, durante la conferencia matutina anunció que se cancelaba. Esta reunión estaba acordada hace días, es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos, dijo la presidenta, pero ¿para qué hacen todo eso si de todas maneras iban a reunir conmigo y sabían que había diálogo? Se descarta la mesa en Palacio, se le preguntó, ¿conmigo? Sí, respondió, aunque al inicio cuestionó por qué razón golpear a los compañeros. Y si son provocadores, también que hay una denuncia que son provocadores. Después mostró su descontento en el tema de la elección judicial. Bueno, pues, por la tarde vino la respuesta. La CENTE bloqueó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, informaron las autoridades. Afectaron a más de 3,200 viajeros. El aeropuerto informó que los más de 42,000 pasajeros programados entre 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, el 92.4% pudo volar. Sin embargo, algunos de ellos pues los perdieron. 3,200 pasajeros. Las operaciones se mantuvieron en todo momento con el cierre temporal de 18 minutos entre 2 y 2:18 de la tarde, lo que permitió reorganizar la logística y asegurar condiciones de operación. Pues vaya día que se vivió justamente en la Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un llamado a los maestros a retomar el diálogo para buscar soluciones después de que bloquearon varias horas diferentes accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Contradijo a la CENTE al considerar que hay distintas posibilidades de llegar a acuerdo, pero el magisterio considera que no les han ofrecido apoyo a sus demandas. Javier, ya habíamos hablado de sus demandas, entre ellas el aumento al 100% del sueldo. Mira, están endureciendo el músculo y esto ya tiene un tinte de tipo político, más que de negociar algunas prestaciones. Porque, ¿por qué afectar a otros ciudadanos? Sobre todo el movimiento aeroportuario, que ese es bastante importante para cualquier país, y sobre todo que es el aeropuerto que tiene el mayor flujo de pasajeros en la Ciudad de México, el Benito Juárez. Cualquier manifestación que hace, y no es la primera vez, y no solamente es el magisterio. Hay que recordar que en su momento también la antigua Policía Federal, los elementos hicieron varios bloqueos ahí, trastocando pues la vida del transporte aéreo en la Ciudad de México. Y bueno, y sobre todo pues trastocando también los vuelos nacionales y muchos vuelos internacionales, porque al momento que alguno de ellos se desplaza de su horario, bueno, pues esto tiene repercusiones no solamente en todo el territorio nacional, sino también en el extranjero. Y efectivamente, ya lo había dicho ayer la presidenta de la República que habría diálogo y que no estaban cerrados al diálogo, pero pues les había dicho que iban a empezar con la secretaria de Gobernación y de Educación, pese a que las demandas se estiman que son excesivas en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del salario, que hablan de un 100% de aumento, que no aceptan el 9 punto y fracción que les acaban de dar, y ni más un 1% por otro tipo de prestaciones. Pero esto ya lleva otra connotación al darle una respuesta a la presidenta que no se va a reunir con ellas, porque no es lo que se está mandando a decir, que no va a ceder al chantaje ni a las presiones, porque el Estado no puede ceder a con cualquier actor político o incluso hasta de la delincuencia en llevar algún tipo de negociación. Bueno, pues la coordinadora está asumiendo un papel beligerante, y esto quiere decir que va para largo este conflicto, que ellos van a mantener esa postura, así se reúnan con la presidenta de la República y no tengan canonjías como siempre han tenido. Cada que hay un tipo de movimiento, el gobierno federal cede, si no en todas las partes, cede en algunas prestaciones. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues es la historia que antes lo hacían cada año en la primera o segunda semana de mayo los de la coordinadora, pero al menos durante el gobierno de López Obrador estuvo un poco más relajado el asunto,
les dieron todo, posiciones políticas, de puestos de elección populares. Y llama la atención que de repente, ya teniendo concertada una cita con la presidenta, radicalizan su posición y justo una mañana después del asesinato de los dos altos funcionarios en la Ciudad de México, obstruyen la entrada a los accesos de Palacio Nacional. Y tardó la presidenta en enlazarse vía Zoom con quienes le cubren ahí diariamente de lunes a viernes la mañanera. Hasta ahí era la información que teníamos. Pero sorprendió cuando exactamente ayer en la mañana, me parece, la presidenta dijo: ya tenían ellos concertado una cita conmigo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué golpearon a los periodistas? Porque a la mayoría de los que estaban ahí, que entran diariamente a la mañanera, que ya son como una familia, pues al que iban identificando lo iban agrediendo, lo iban golpeando, etcétera. Hay videos de todo eso. Y eso fue como una especie de gota que derramó el vaso para decir la presidenta: así no, pero los va a atender Gobernación y Secretaría de Educación Pública. Y ellos suben el tono y le dicen y le advierten: más le vale que nos reciba el viernes como quedamos, si no le vamos a tomar el aeropuerto. Entonces, una de las medidas más extremas que hay en los movimientos sociales es cuando se toma el aeropuerto. Aquí lo vimos nosotros en Culiacán, con los agricultores. ¿Cuál fue la respuesta de López Obrador? Si quieren, quédense a vivir ahí, pero no voy a ceder. Son chantajes, dijo. La presidenta no ha llegado a tanto, pero hoy le tomaron el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y lo que todo ello significa y representa, no únicamente por el impacto que viven los habitantes de la Ciudad de México, sino el impacto y efecto internacional. Entonces, por si algo le faltaba a la presidenta, ocurre esto. Pero ¿cuál es el mejor incentivo para que se sigan radicalizando estos grupos? Que hay que decirlo, podrán tener razón en algunas de sus demandas, pero en lo demás, pues prácticamente ellos saben que no lo van a lograr, como el incremento de su salario al 100%. No, es imposible, ¿no? Bueno, dicen que no es cierto lo que dice la presidenta de que el gobierno no tiene dinero. Y ellos dicen que nada más de los rendimientos de los afores que maneja actualmente el gobierno federal, que de ahí sobra y alcanza para darles a ellos todo ese tipo de prestaciones. Pero el mejor incentivo para que ellos se sigan radicalizando es que la presidenta en su posicionamiento siempre repite: el gobierno de la República, el gobierno de Morena, no reprime. Es decir, pueden salir, hacer y deshacer y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que evitaba López Obrador cuando vivía en Palacio Nacional? Cuidaba que no le rayaran las puertas, que no se las quemaran, etcétera, que no se las pintaran. Y ahí sí, había, de repente aparecían los desaparecidos, los grupos de granaderos, las muchachas. Contenían, ¿no? Contenían y garroteaban gente, hay que decirlo, ¿no? Aquí ahorita no se ve ninguna intención de cómo frenar esa actitud radical, porque dicen ellos: bueno, podemos hacer y deshacer y no nos van a reprimir. No es porque uno esté pidiendo a gritos, denle, pero cualquier rato se va a perder ese aguante que tienen los habitantes de la Ciudad de México y vamos a ver, podemos correr el riesgo de ver algunas desgracias cuando en otros países del mundo la gente se desespera o un automovilista se desespera y echa los carros encima, que no es lo prudente, pero por lo pronto, ¿cómo le van a encontrar salida a todo esto? O sea, ¿cómo? Siempre permanecen ahí 10, 15 días y de repente nadie sabe, nadie supo. Se arregló el asunto. Y van para atrás. Con retroactivo y todo. Así es. Milton. Bueno, tenemos obviamente un cuerpo colectivo que es la CENTE y hay varias secciones. Entonces, ayer Grupo Reforma hace un análisis, un perfil de cada uno de los líderes. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las cabezas visibles y es Jenny Pérez, la dirigente de la sección 22 de Oaxaca, que formó parte del movimiento de la APO en Oaxaca. Ella es originaria de Tamazulapam,
del Espíritu Santo, una comunidad Mixe, y docente de la Escuela Primaria Indígena San José. Ella participó activamente en el movimiento magisterial del 2006 y fue detenida e encarcelada en el Ceferezo 14 en Nayarit. O sea, es alguien que le sabe y le entiende a las protestas sociales. Es joven. ¿De qué gobierno es? De Oaxaca. ¿De qué estado es? De Oaxaca. El gobernador es morenista, Salomón Jara. Punto número 1. 2, Pedro Hernández, de la sección 9 de Ciudad de México. El gobierno es de Morena, Clara Burgada. Secretario general y miembro de la Comisión Nacional del CENTE. Es un docente de más de 30 años, director de un centro educativo en la Ciudad de México. Su sección es aproximadamente de 20,000 maestros. Digamos que sería superior, como 5,000, 6,000 maestros más que la sección 53, que es más aproximadamente 14,000. Entonces, luego nos vamos a Chiapas, gobernador de Morena, Eduardo Ramírez. La sección 7 de Chiapas, liderada por Isael González Vázquez, secretario general, lidera una sección magisterial de 60,000 maestros, o sea, superior a la 27 y a la 53, y todavía faltarían como unos 20,000 maestros más para esta sección 7 de Chiapas. Chiapas, gobernador morenista, ¿no? Eduardo Ramírez. Bueno, Michoacán, la dirigente es Eva Hinojosa Tera, sección 18, es una maestra electa como secretaria general, maestra de 53 años de edad, y estudió ahí es integrante del movimiento magisterial democrático. Es Ramírez Bedoya, es el gobernador morenista. Luego nos vamos sección 14, Guerrero. Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, gobernadora de Morena. O sea, también está la sección de Guerrero, la sección 14. Luego nos vamos, sorpresa, 2 secciones. ¿De qué estado creen? La sección 58 y la 34. Zacatecas. Gobernadores de Morena, Ricardo Monreal. Entonces, ahí tenemos... Cualquier época, cuando le pongas el dedo, hay un... Entonces, tenemos a 7 dirigentes... Nunca falta el buen clima y un Monreal. Ándale. A 7 dirigentes de 5 estados. Los 5 estados son morenistas. Pero no solo eso, la CENTE es un movimiento político en el cual siempre estuvo con el presidente López Obrador. O sea, es un movimiento que se hizo con el obradorismo y en donde le dieron muchas canojías. Pero ahorita la CENTE, ¿qué está haciendo? Le salió bien el darle para atrás a la iniciativa de reforma del ISSSTE. Entonces, como salió muy bien, se fueron a la reforma a la ley del 2007. Perdón, Milton, les mataron en la mano eso. Les mataron en la mano eso. Y les digo a la presidenta, ya ni se muevan, ya eso queda fuera de... Sí, cada quien a su base. Pero dijeron, no, ¿y ahora para dónde? Al 2007, a la reforma del 2007, vámonos para allá. Entonces, obviamente tú lo decías, tú le explicabas muy bien ayer o antier, Javier también, de que esos movimientos se necesitan recursos. Sí. Entonces, muchos recursos, muchos millones de pesos. Ahora, aquí la pregunta es, y la hipótesis es, ¿qué tanto los gobernadores de sus estados pudiesen estar, o algunos grupos políticos de los estados pudieran estar detrás de este movimiento? Entonces, volvemos a lo mismo, a la presidenta, con A, le están jugando sus correligionarios derecho o no. Porque, recordemos, no terminaban de cerrar el caso, o sea, de impactar el caso del asesinato de los colaboradores de Clara Burgada, y la CENTE estaba prácticamente cerrando Palacio. No sabemos si era por hacerle un favor a la presidenta para despresurizar el tema y que el tema fuera la CENTE, o decir, no, vámonos, o sea, a presionar. Y obviamente esto es una parte más de cómo a la presidenta le van colmando la paciencia y decir, bueno, oye, pues si somos conocidos, o sea, nos conocemos de toda la vida, o sea, ¿por qué me hacen esto? Es más o menos lo que la presidenta les dijo hoy. Oye, si ya habíamos quedado que nos iban a ver, ¿por qué haces estos actos de violencia? Pero volvemos a lo mismo. O sea,
los profesores, o sea, están haciendo su lucha, pero le saben a esto, y qué intereses dentro de los grupos de poder están atrás de ello. Esa es la pregunta. Así es, Javier, ¿conclusiones? Sí, lo que se ve que hay un interés de tipo político en una situación donde ellos saben muy bien que los planteamientos, varios de ellos que están haciendo, no corresponden a la realidad. Ellos podrán decir que de dónde puedes sacar dinero. El problema es que ya hay un presupuesto aprobado, donde los diputados analizaron muy bien cuál pueden ser los ingresos del Estado y cómo los vas a distribuir. A veces normalmente los ingresos son mucho mayor a lo que tienes previsto, pero esto no siempre sucede. Y también el gasto, pues a veces se te va a disparar porque hay emergencias que vas a tener que enfrentar. Y una de las emergencias que ya varios estados están metidos en esto, pues es el tema de la sequía, sobre todo Sinaloa y otros estados que igual que están padeciendo problemas. Como ya no existe Fonden, hoy hay otro tipo de recursos que manejan varias áreas de gobierno, pero pues ya les mandaron a decir que no tienen dinero. Y apenas, todavía no terminamos el medio año y ya no hay dinero para muchas cosas. Entonces, esta situación, irte a bloquear una terminal aérea, esto ya tiene otra implicación. Porque es una implicación que va a tener trascendencia internacional, que te deja muy mal colocado a cualquier país del mundo, porque bueno, si mucha gente le gusta estar viajando, y sobre todo a la Ciudad de México, que se ha vuelto un buen atractivo para la cuestión de la industria de chimeneas, la Ciudad de México, bueno, pues tiene un buen nivel de flujo de visitantes. Bueno, con esto el mensaje que mandas, no vayas porque allá a veces los vuelos se están cancelando o se están retrasando porque hay manifestaciones muy cerca del aeropuerto, y como ya el CENTE tiene pues una muy mala imagen de que son muy belicosos y que en los sexenios anteriores han permanecido semanas asentados allá en la Plaza de la Constitución, bueno, pues hoy vamos a ver cómo va a ser resuelto. Yo creo que ellos le van a subir de tono. Y no creo que la presidenta lo va a aceptar, ni tampoco se va a sentar con ellos, porque ellos saben muy bien que aun cuando sentándose con ellos no va a llegar a un buen arreglo. De plano. Sí. No va a estar fácil. Muy bien, Francisco, comentario final. Pero nada más fue el aeropuerto de la Ciudad de México, en el aeropuerto del Bienestar no huvo problema. No, está muy lejos. No, está muy lejos. Pues, y luego casi no hay vuelos. No hay vuelos. El impacto es mínimo ya. Ya no va la señora aquella de las tlayudas, ¿cómo se llama? Y la que vende las tlayudas. Fue ese día, no. Las tlayudas. Ahorita decía el doctor Rojo que todo esto que está ocurriendo con la situación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya le están colmando la paciencia a la presidenta Sheinbaum. Pero no, mi querido Milton, ¿no crees? La doctora Sheinbaum tiene un doctorado ¿en qué profesionalmente? ¿Física? Física, ¿verdad? Pero en muy poco tiempo desde que está al frente del país, yo le otorgaría un doctorado en cabeza fría, otro doctorado en soberanía, otro doctorado en piñatas, y a partir de ahí yo creo que cometería un gravísimo error si cede a cumplir con la exigencia, no petición, la exigencia de quienes encabezan a la coordinadora, a la CENTE, y obligarla a sentarse con ellos. Y sigue terco. Se va a tener que sostener la presidenta. Debe de sostenerse, porque si no, entonces estaría faltando a su palabra, y de decir, bueno, pues el diálogo es permanente, pero con Gobernación y con Mario Delgado, el secretario de Educación. Entonces, no puede durar mucho tiempo esto, porque insisto, pues cada día permanecer ahí cuesta millones y millones de pesos. Ahora, cuando gobernaba el PRI, ¿no?, y se hacían plantones de la oposición en aquel tiempo, podían permanecer mucho tiempo ahí, pero dicen que cuando era jefe de gobierno Manuel Camacho Solís, les mandaba, Salinas dice que les mandaba.
bajaba un personaje. Secretario de Gobierno. ¿Cómo se llamaba? Don Marcelo. Don Marcelo. Don Marcelo Casa cruzaba, se metía a una de las principales casas de campaña ahí donde estaba el líder y riájale. Tenga, ¿no? O sea, con nosotros no es el problema, ¿no? Entonces aquí le manda don Manuel para que no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, pues como que se les ha acordado porque lo han pateado gacho a Marcelo, ¿no? Ah, bueno, pero también es que él es un tipo que no se respeta a sí mismo. Porque bueno, cuando le hicieron la manchincuepa del corcholaticidio, ¿qué dijo él? No tengo nada que hacer yo ya en Morena. 3 horitos después. 3 horitos después, ahí anda. Ahí lo traen, como DHL yendo y viniendo a Washington. ¿Cómo le ha rendido? No, es que como decía el Meme Garza, que en paz descanse, que fue de los viejos priistas que no abandonó a su militancia del partido, le dijeron, no, digo, ¿usted cómo ha aguantado? No, dijo, es que afuera hace mucho frío. Está más duro afuera. Milton. Bueno, esto es, creo yo, siempre cuando ves un movimiento social, sacas los perfiles y busca la correlación desde la coyuntura, dijera Pancho, la correlación con grupos con los cuales pudieran haber una disputa por el poder o por los ejercicios o la maniobrabilidad del poder. Entonces aquí tienes una mixtura de 5 estados: Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Ciudad de México. Y si ves los estados, no son estados donde los gobernadores sean muy cercanos a la presidenta Sheinbaum. O sea, a ver, Guerrero le han disputado el discurso político sobre el nepotismo a la presidenta. La presidenta dijo, hey, no va a haber nepotismo. Ay, ¿qué dice Félix Salgado? No. Nomás poquito. Nomás poquito. O sea, de aquí al 30 vamos a ser nepotistas. Pero ahorita mientras no, yo sí la voy a buscar. Zacatecas. ¿Qué dice el senador Monreal? O sea, es otro Monreal. No es Ricardo. Otro Monreal. No, pues yo sí me quiero apuntar. Eso, o sea, Monreal está como la clásica, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela. Éramos muchos y parió la abuela. O sea, y vete a saber cuántos Monreales faltan por ser gobernadores. ¿Cuántos Monrealitos vienen atrás? Monrealitos vienen en camino. Entonces, pues eso es una familiar numerosa. Es una casta, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, yo también voy a buscarla. ¿Por qué? Porque entonces, le están dando la contra a la presidenta. ¿Por qué? Porque no la ven esos actores políticos, y eso es parte de la agenda de riesgos real de la presidenta, no la ven como un eje total del poder. O sea, el eje total del poder lo ven en otra parte. Tal vez lo ven en Palenco, lo ven en Copilco, o lo ven en la Secretaría de Organización de Morena. Pero pues, recuerden aquel mitin, ¿no? Todos tomándose la foto con Andy y la presidenta les pasa por atrás. Y cuando ya la quieren saludar, la presidenta se les fue, ¿no? Entonces, eso es una premonición, eso es algo muy, muy importante, ¿no? De ver. Entonces, en esta situación donde el gabinete de seguridad, por un lado andan las patrullas del ejército, por otro lado andan los pandas, y esto pudiera entenderse como que no hay una articulación todavía toral entre Trevilla y García Harfuch. Eso es por un lado. Y por otro lado, vemos a las castas de Morena disputándole el poder a la presidenta y cerrándole, ¿qué? La mañanera del pueblo. Así es. Entonces, 30 segundos, Javier. Bueno, este asunto yo creo que va para largo. Vamos a ver si van a llegar a algún tipo de negociación. No les van a dar lo que quieren. Veremos cuál es lo que ofertan y veremos el tiempo que va a pasar y las acciones que van a hacer. Porque si le suben de tono, pues quiere decir que hay otro interés, más que el interés económico, que hay otro interés de que no haya un arreglo rápido. Sí, y bueno, pues no es la primera vez, lo hemos visto incluso en gobiernos anteriores, lo vimos con Fox tuvo que utilizar en Oaxaca la fuerza pública, que tuvo que entrar la Marina, porque en ese tiempo el ejército no quiso actuar allá, porque en esos días tenían en juicio a varios altos militares por abusos de poder. Entonces muchos militares le pidieron, démelo por escrito. Así si dentro de 4 o 5 años me mandan a llamar y me quieren fincar responsabilidades, yo digo que yo estaba cumpliendo órdenes del alto supremo del gobierno, que es el presidente en funciones. Sí, muchas gracias, Javier. Buenas noches a la auditoría. Francisco, 30 segundos. ¿Cómo se llamaba aquel
dirigente intocable del APO. Flavio Sosa. ¿Y qué fue de él? No, ahí está en Oaxaca. Flavio es artista y todo, se pinta. Y luego, creo. en Lunam hubo otro que le decían el Moch. El Moch, sí, cómo no, el Moch. ¿Qué fue de él? Allá anda, el Moch, allá anda. No ha terminado la carrera, pero allá anda. Y así sucesivamente, ¿no? Sí, Son sí. productos de la época de las movilizaciones radicales y de la izquierda y todo eso, pero ahí andan y no se sabe que vivan en la pobreza ni nada. Pero hay un punto muy importante. Yo hasta ahorita no he visto ninguna crónica de color, ningún reportaje de color en esos estados donde los maestros dejaron las aulas vacías para ver qué opinan. Los padres de familia y sobre todo ver los reportajes en las aulas vacías, porque en la marcha que hicieron hoy rumbo a la toma del aeropuerto, ellos decían, es que nos tienen que respetar porque somos maestros y somos los que estamos educando a los niños de México. Así nomás. Vaya manera. Más que muchos de esos que están ahí tienen años que no pisan el aula, Sí. Francisco. Y bueno, no podemos generalizar al resto de sus compañeros, ¿verdad? No. Por supuesto que No, la no, mayoría no, sí anda no, chambeando, pero los que andan en esos movimientos se la saben de todas para eso, específicamente. Son unos maestros en el arte de la movilización. Lo bueno que eso nada más Sí. está allá en esa parte. En Sinaloa son diferentes los liderazgos sindicales. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Milton. 2 comentarios del auditorio. Número 1, ¿quién pagó la carnita asada de la CENTE en Palacio? ¿Es fuego amigo? Digo, eso lo debe de saber la presidenta muy bien, ¿no? ¿De dónde viene lo de la carnita asada? Y otro comentario, éramos muchos y parieron los Monreal. Muchas gracias. Muchas gracias. 2 cosas, se mantiene, lamentablemente interrumpió el tráfico vehicular en la salida sur, en la México 15 de Culiacán, a Mazatlán, por un accidente de una pipa que dejó como el saldo una mujer fallecida y 2 hombres heridos. Lamentablemente, pues esta pipa lleva combustible, están haciendo el desalojo de ese combustible, ¿no? Va a llevar todavía un rato esta situación. Y lo otro, confirmarle que la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Sinaloa el día de mañana. Hay diversas versiones de que si venía, que no venía. Está confirmada su visita de la presidenta. Acabamos de recibir la agenda hace unos minutos. Estará en San Luis Potosí a las 11 de la mañana. Tendrá otro evento allá a las 12:45. Y a las 3:45 en su agenda marca una asamblea de salud casa por casa. No se ha especificado públicamente en qué casa en particular, pero estará a las 3:45 de la tarde en Mazatlán. Y así nos despedimos, lo invitamos a que se quede con nosotros en Vibra Radio y mañana en la emisión sabatina con Omar de la Rocha a partir de las 6 de la mañana. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo, que la pase de lo mejor.